Las editoriales son un pilar fundamental dentro de las universidades, pues permiten divulgar el conocimiento y la palabra que dan vida a nuestra comunidad académica. Por eso presentamos ante el mundo los nuevos lanzamientos de la editorial ITM, una ventana al pensamiento, la investigación y la cultura que nos representa. La apuesta principal de la editorial ITM en esta edición número 19 de la Fiesta del Libro y la Cultura es, por supuesto, visibilizarnos como una marca que tiene unos elementos muy interesantes, tanto en la factura y la calidad del libro, y poner en el ecosistema de los libros grandes autores, grandes personas, grandes historias. Elegimos esas 12 producciones que hicimos este año a través de una convocatoria. Nosotros el año pasado hicimos la convocatoria en la que tuvieron la oportunidad de participar tanto autores internos al ITM como autores externos. Después esos textos pasan a un comité, a un consejo editorial, y ese comité decide que se publique y que no, con los criterios de que haya también libros académicos, pero también literatura, que haya como un equilibrio en la producción. Dentro de nuestras novedades de este año tenemos 2 libros que hicimos en coedición con La Piloto, que son Medellín, que son textos de Tomás Carrasquilla, y Melancolía Punk, que habla de la historia de Albeiro Lopera, un fotógrafo muy reconocido en Medellín. También tenemos Los años del miedo del periodista Luis Alirio Calle, pero es literatura lo que él hace, contando la historia de Medellín en los años 80 y 90. Y por último este título, que es Desde la Biblioteca, que ya lo lanzamos en Fiesta, que es el testimonio y la reflexión de 8 protagonistas de esta ciudad, hablando no solo de lo que ya pasó, sino sobre el futuro, de lo que viene para Medellín. En los diferentes lanzamientos resaltamos 2 publicaciones que se destacan por la relevancia de sus autores en la historia de Medellín. Tanto editores como escritores comparten con nosotros las historias detrás de sus obras, revelando el valor cultural y literario que representan para la ciudad. La intención de reeditar estos textos de Carrasquilla, textos que se han leído habitualmente como crónica, pero que podemos encontrar cierto talante ensayístico, cierta, digamos, fascinación lírica también por el lenguaje, que creo que está con nosotros, que es un texto muy vivo, si dejamos de lado como algunas precisiones de época, pues un texto que se escribió para ser publicado en un medio como El Espectador, en las primeras décadas del 20, si dejamos de lado esas señas particulares, pues es un texto que de alguna manera nos revela, es un texto que de alguna manera conversa con nuestra contemporaneidad, con nuestra actualidad, y la idea es que, digamos, la ciudad pueda conocer esta obra, que no es de las más conocidas de un autor, que es muy importante para nuestra tradición y para la tradición de la literatura latinoamericana. De los últimos lanzamientos tengo muchos favoritos porque he tenido la posibilidad de leerlos mucho. Entonces podría recomendar Los años del miedo de Luis Alirio Calle como una de las obras que vincula tanto la crónica histórica como la ficción a partir de la imaginación de un autor que se destaca en esa obra. Hombre, este libro tiene que ver con la época vivida por Medellín entre 1980 y 1990. Años de los 80 y los 90. La guerra del narcotráfico, pero el trabajo no es periodístico, es literatura, es literario, son fábulas y cuentos, relatos sobre situaciones que se vivieron pero contados de otro modo y con personajes que en la realidad no hablan, ¿cierto? Yo siento que es como un desquite mío de cuando yo era reportero y había cosas que yo no podía decir, ni tenía cómo, o no se me ocurría, ¿cierto? Creo que Los años del miedo conversa con Medellín. Es más, cuestiona a Medellín, pero no solo Medellín, sino todo este país. Le hace preguntas a la gente, ¿cierto? Y en particular a la generación que le tocó y los que estaban creciendo, y también a los de ahora. Yo creo que de algún modo está hecho para eso, para que interrogue la clase de cultura y sociedad que somos.